direccionarse hacia el propósito de Dios, hacia la voluntad de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere traer a tu vida, no importando la circunstancia en la que puedas encontrarte. En este momento eventualmente puedes estar pasando por cualquier circunstancia difícil, cualquier problema, puede haber un conflicto interno en todo lo que esté ocurriendo a tu alrededor, pero si tú realmente estás dirigido bajo la mano de Dios y lo que Dios esté haciendo en tu vida, Dios va a poder permitir que tú puedas salir airoso de toda circunstancia negativa. Sin embargo, esta palabra de Dios es una palabra profética, es una palabra que puede confrontar, puede eventualmente hacerte ver o que estamos en contra de algo, estamos en contra de personas, estamos en contra, no. Simplemente hemos decidido, por la gracia de Dios, predicar el consejo de Dios y hablar lo que Dios nos ha indicado que hablemos de parte de Él. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios porque es importante orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Dios del cielo, tu gracia y tu favor a cada persona que pueda exponerse a ver esta palabra, a cada persona que pueda oír, a cada persona que necesite, Dios del cielo, ser confortado, animado, consolado, Dios del cielo. Las palabras que se prediquen hoy puedan ir dirigidos a ellos para que ellos puedan ser guardados, preservados por tu mano, Señor, y ellos puedan atender a la palabra que tú quieres decirles y hablarles el día de hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por esta nación, Padre, para que metas tu mano de misericordia, de bondad y de favor y la puedas levantar como tú siempre has querido levantarla y Dios pueda hacer algo poderoso en este país. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero compartir contigo este mensaje, hombres en conflicto. Muchas veces, eventualmente, te has encontrado en una circunstancia donde eh, aparentemente nada de lo que estás haciendo o de lo que está sucediendo a tu alrededor lo puedes entender, lo puedes comprender. Y eventualmente en medio de las circunstancias que han acontecido en estos días en el país, has podido ver o has podido pensar que Dios no está presto para ti o que Dios no está pendiente de lo que está sufriendo el país. Dios se duele de las situaciones que muchas veces ocurren alrededor nuestro, porque hay que recordar algo muy importante. Jesús murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Significa que si Él vino dejando un trono en el cielo y que si Él vino para hacer algo nuevo en nuestra vida, quiere decir que Él está pendiente, Él está atento de todo lo que pueda ocurrirnos o pueda pasar. Entonces significa que ese concepto errado que hay en muchos acerca de que Dios no está pendiente, de que Dios no le interesa y que Dios no existe y que Dios más bien es una persona mala, no. Está totalmente desviado del propósito, de la voluntad de Dios, del modus operandi en cómo el reino de Dios funciona y de lo que realmente está establecido en la palabra. Por lo tanto, yo vengo a hablarte hoy para indicarte que aún en medio del conflicto que pueda estar atravesando este país, esta nación en el que tú te puedas encontrar, tienes que entender y comprender que hay un Dios bueno, que está pendiente y que quiere lo mejor para tu vida. Pero hay que disponernos con el corazón correcto, con la actitud correcta, con el oír correcto para poder percibir y ver lo que Dios quiere hacer y lo que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, yo quiero leer unos versículos que los leí en un video anterior, donde estuve predicando y dándole una exhortación o dándole una exhortación profética a la nación de Estados Unidos. Amén. En medio de esta circunstancia y en medio de esto que ha estado aconteciendo alrededor del mundo, de lo cual ellos pues eh, son protagonistas principales de lo que está ocurriendo. Y quiero compartirte acá en Salmos 33:12, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí.
Amén. En medio del caos que hemos podido ver a lo largo de los días después el, el terremoto que hubo acá en nuestro país, que ha dejado lamentablemente una gran cantidad de personas fallecidas y que muchas personas quedaron absolutamente sin nada. eh, y hay una situación económica, hay una situación de dolor en muchas familias, de dolor en muchas personas, que no es fácil que pueda cesar o no es fácil que eso pueda, tú puedas salir rápido de eso, pues hay tiempo para todo. En medio de eso hay una palabra de esperanza para tu vida donde Dios promete que Él puede darte bendición, donde Dios promete que Él puede darte libertad, donde Dios puede darte un milagro, donde Dios puede darte algo que a lo mejor tú crees ya que no se puede, pero Dios puede hacer lo posible. Pues la palabra del Señor dice que para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Dios puede hacer cosas inimaginables que aunque tú no las creas posibles, Él puede transformarlas para algo bueno, grandioso y poderoso en tu vida. Aún en medio de esa circunstancia, yo quiero hablarle a este país y quiero hablarle a esta nación y quiero hablarle a todo este pueblo de Venezuela, al cual amo con todo el corazón, pues nos hemos dedicado y nos hemos centrado en la asignación del llamado que Dios nos ha dado, y esto implica predicar la palabra de Dios como Dios nos lo dice, cuando Dios nos lo dice y de la forma que Dios nos las dice. Amén. Porque no venimos aquí a hacer un show, a hacer un espectáculo, o a decir esto o aquello, o lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino lo que el cielo comunica para que usted pueda saberlo. Pero en medio de la circunstancia que está viviendo el país, hay una sola forma de poder salir de esta circunstancia negativa, y es orando, es ayunando y es buscando a Dios. La iglesia de Jesús debe apercibirse para comprender y entender que hay un solo camino y es Jesús. Si nosotros no centramos nuestra vida en poder buscar a Dios y en dejar de estar pensando en temas de política, porque por allí hay mucha gente indicando y diciendo vamos, vayamos a elecciones, y sabemos que legalmente ante la Constitución los laxus están vencidos, y yo no vengo a hablar de esto específicamente, pero hay que tocarlo. Usted tiene que entender que lo primero que hay que hacer antes de querer decir algo, o querer hacer algo, o querer imponerse en medio de una circunstancia específica, es orar y buscar a Dios para que Dios pueda darnos dirección de lo que hay que hacer. Si no buscamos a Dios, si no oramos, si no podemos percibir lo que Dios quiere decirnos o lo que tenemos que hacer específicamente en ese momento, va a ser muy difícil que Dios pueda ayudarnos. Porque Dios ayuda a aquellos que le invocan, Dios ayuda a aquellos que oran, Dios le ayuda a aquellos que claman. Amén. Entonces este gobierno actual que está, que no ha hecho más que darle la espalda a Dios, y que no ha hecho más que avergonzar a esta nación, y que no ha hecho más que no poder brindarle toda la ayuda al pueblo de Venezuela, tiene que entender que Dios le ha dado tiempo para humillarse, para arrepentirse, y que si no se arreglan antes del día malo, Dios juzgará todo alrededor de ellos. Y yo dije que venía a hablar de parte de Dios. Hombres en conflicto. Puedes estar en una circunstancia, pero mi Señor me hablaba y quiero leértelo. Quiero leerlo porque es importante leerlo acá. Y me decía acerca del gobierno: hasta que no se humillen delante de mí, reconozcan su condición, no dejarán de atacarse entre ellos mismos, que es algo que está sucediendo actualmente. Un bando que aparentemente son una misma fracción política, entre ellos hay adeptos a un lado, adeptos a una idea, adeptos a otra idea, mientras el país está en una situación. No dejarán de atacarse entre ellos mismos, se destruirán entre ellos uno a uno, hasta que no quede nadie. Estoy hablando proféticamente.
porque han reincidido de nuevo y siguen reincidiendo en actitudes y prácticas que no son de mi agrado y que atentan contra mi propósito en este país. Por eso yo mismo tomaré venganza en contra de todos ustedes y me aseguraré de que sufran. No solo quienes presiden un puesto de gobierno, sino sus familias llevarán la vergüenza y el sufrimiento de malas acciones. Les pedí durante mucho tiempo que cambiaran y ya he visto que no quieren atender a mi llamado. Por eso cada vez más desconfiarán los unos de los otros y no tendrán consideraciones ni piedad entre ustedes. Y yo lo que estoy hablando, lo estoy hablando proféticamente porque Dios me lo indicó y me lo habló estando en su presencia. Y esto lo hago porque algunos de ellos estaban pidiéndome en oración que les dijera el futuro de lo que viene para ellos. Y aquí respondo lo que me fue preguntado. Pero diles qué haré. Y voy a volver a repetir a lo que ya dije. Que cuando quieran consultar a brujos y hechiceros, los espíritus no puedan hablarles lo que ellos quieran saber, y que en otros casos haré que esos espíritus les digan otras cosas para confundirlos aún más, y no terminarán escuchando nada de lo que fueron a consultar. Más bien les haré saber el camino que deben en realidad tomar. Para aquellos que todavía andan consultándose en brujos. Entonces, vamos a comprender y entender que en medio del conflicto que usted está, en medio de las circunstancias que usted se encuentra, en medio de todo lo horrible que puede estar ocurriendo, hay un Dios de bondad, de misericordia y de gracia que puede venir para transformarte, para cambiarte y para darte un nuevo plan, un nuevo destino, una nueva época. Pero solamente si tú atiendes a la voz de Dios y le buscas con todo el corazón. Si no le buscas con todo el corazón, difícilmente podrás ver lo que pides. Porque la palabra del Señor indica, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Venezuela, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirte. Arrepiéntete, Venezuela. Después de escenarios como los que hemos vivido y de circunstancias difíciles como las que han pasado, no puede seguir habiendo idolatría en este país. Levantando altares a Baal, levantando altares a María Alonso, levantando altares a Negro Primero, levantando altares a cualquier clase de brujo, a cualquier clase de cosa que lo que está haciendo es que el país se deteriore espiritualmente mucho más. Y la iglesia de Jesús, ¿en qué está concentrada en este momento? ¿Qué están haciendo realmente? Y muchas bendiciones por todos aquellos que han podido ser una bendición y ayudar y llevar, pero la palabra de Dios debe ser predicada. La palabra de Dios debe ser declarada y la palabra de Dios debe ser anunciada. No es anunciar lo que tú quieres, no es anunciar lo que yo quiero, es anunciar lo que Él quiere que tú anuncies. Porque eso es lo correcto. Delante de Él, por Él y para Él. Entonces, si no comprendemos y no entendemos lo que Dios está haciendo en este país y lo que está sucediendo en el mundo espiritual, que ha dado como resultado que eventos naturales se manifiesten en la tierra, no vamos a poder estar dentro del propósito de Dios y por lo tanto estamos totalmente desviados de lo que realmente el cielo nos está queriendo hacer ver. Tenemos que entender que estamos en un tiempo de reforma y yo lo prediqué durante mucho tiempo, aleluya. Y dije, vendría una reforma para que luego Dios pudiera dar un mover que diera como resultado un avivamiento. Estamos en un tiempo de reforma donde Dios está limpiando el país y donde Dios seguirá limpiando este país. Pero tú, hombre, que te puedes encontrar en medio de un conflicto, seas creyente o no, seas creyente y te haya tocado esta tragedia porque perdiste algo, no seas creyente y te haya tocado esta tragedia porque perdiste algo, bien sea un familiar o lo que sea, yo pido que Dios pueda cambiar tu vida. Dios, pido que Dios pueda ayudarte y yo pido que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer sombra sobre ti para que Él pueda indicarte el propósito y el destino que Él tiene para tu vida. Pero aún en medio de todo esto, tú debes decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque a veces queremos venir a echarle la culpa a Dios de todo.
Dios es un Dios malo, he escuchado por allí. Dios no existe porque ¿qué clase de Dios hace esto? Tú no entiendes cómo Dios opera, tú no entiendes cómo Dios funciona y tú no sabes quién es Dios. Dios es un Dios bueno, maravilloso y poderoso, pero también es un Dios que corrige a sus hijos. Y muchas veces las cosas que pasan alrededor del hombre no es, aleluya, porque Dios haga algo, y hay veces que lo hace, sino porque las consecuencias del pecado llegan. Entendiendo que el príncipe de este mundo vino para matar, para robar y para destruir, entonces él va a querer quitar la vida de la gente, dañar a los países, dañar a las naciones. Aleluya. Si no tenemos revelación del tiempo profético en el que estamos viviendo, difícilmente vamos a poder salir de esta circunstancia y de esta situación. Por eso tenemos que orar y buscar a Dios con todo el corazón. Hay que orar cuanto haya que orar. La palabra del Señor dice claramente, orá y velá en todo tiempo. Orá sin cesar. Debes ayunar, debemos ayunar, la iglesia debe ayunar por este país. ¿Cuánto tiempo? Hasta que las cadenas sean rotas, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Si no, podemos dejar el tiempo que puedes tener para cualquier cosa de tu día a día, bien sea que trabajes, bien sea que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas allá, pero debes tener tiempo para buscar a Dios, debes tener tiempo para orar, debes tener tiempo para disponerte a ayunar, aleluya, porque es cierto, Dios no se complace en sacrificio, sino en obediencia, pero cuando haces las cosas dirigido por el Espíritu Santo de Dios en el tiempo que Él te señala, en la forma que Él te señala, entonces Dios va a hacer algo poderoso por la obediencia que tú estás teniendo para con Él. Y tenemos que comprender esto, hombres en conflicto, porque yo sé que hay mucha gente en conflicto diciendo qué hemos hecho los venezolanos para que nos haya pasado esto. ¿Qué hice yo para que me haya pasado esto? Yo no me merezco esto. Y yo lo único que puedo decirte, ¿por qué no levantas tus manos al cielo y te humillas y le das la gloria y la honra al único que la merece? Y aún en medio de la circunstancia donde no entiendes por qué motivo, por qué razón sucedieron muchas cosas, o te han pasado esto, te ha pasado aquello, humilla tu corazón al Señor y dile, tú me diste, tú me quitaste, aún así, aunque no lo entiendo y aunque no lo comprendo, yo bendigo tu nombre, para que tú veas cómo la luz de Dios operará en tu vida. Porque así le pasó a un hombre recto, piadoso, justo, temeroso de Dios y con el cual Dios, déjeme decirle, a Dios le agradaba mucho. Su nombre era Job. Hasta que hubo un príncipe de las tinieblas, Satanás, que fue ¿a qué? A acusarlo. Y Dios permitió, no tanto porque desconfiara de Job, sino para probarle a Satanás que él estaba equivocado. Aleluya, a veces no entendemos, no comprendemos ciertas cosas, pero yo te invito a ir un poco más allá ahora, busca a Dios, obedece en lo que Dios te está diciendo que hagas, así no lo entiendas, y luego que pase todo eso, Dios hará algo sobre tu vida. Y yo quiero leerte en medio de esa circunstancia difícil, en medio de ese conflicto interno, tenemos que aprender a ver cuándo Dios nos quiere hablar, cuándo Dios quiere decirnos, cuándo Dios nos visita, para que no rechacemos su llamado. La palabra en Eclesiastés dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Como dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Mucho de lo que usted ve ya ocurrió en otro tiempo. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. ¿Te está escuchando? Ah, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Porque Dios hace que las cosas se repitan una y otra vez. Porque Dios hace que las cosas se repitan una y otra vez. Usted y yo tenemos que estar determinados a entender y a comprender que el único que puede cambiar este país a la altura de lo que Él
quiere y desea y de lo que nosotros eventualmente hemos estado pidiendo y orando es Dios. Por lo tanto, quiero decirle a este país maravilloso, tierra de gracia, el Edén de Latinoamérica, llamado Venezuela, levántate. Venezuela, ponte en las manos de tu Señor. Venezuela, despierta. Entiende que no es con idolatría. Entiende que no es de forma pagana. Entiende que no es levantando altares a los brujos, a los demonios, aleluya, a los principados. No es. Es buscando al Señor de todo corazón. Gobierno, entiende que no es haciendo las cosas que ustedes creen, que ustedes piensan. ¿Hasta cuándo seguirán claudicando? ¿Hasta cuándo seguirán errando en sus prácticas incorrectas, en sus prácticas inadecuadas? ¿Hasta cuándo seguirán generando dolor para un país? Ustedes ya tienen su pago, dice el Señor. Quiero leerte Mateo 27:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas. Yo diría Venezuela, Venezuela en este momento. Porque si usted no ha podido escuchar el consejo de Dios a través de los profetas que Dios ha enviado durante muchos años, durante otras épocas, usted todavía está de espaldas a Dios. Y este país necesita urgentemente encontrarse en la altura espiritual de lo que Dios desea, para lo que Dios quiere preparar esta nación, para lo que viene, y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Este país no ha querido oír lo que Dios le ha hablado. Para el 2023, en un mensaje, Dios me dio a hablarle a este país acerca de muchas cosas que venían, que acontecerían, y este gobierno no quiso escuchar, y este país no quiso escuchar, y yo sé que por ahí hay muchos muchachos que se dejaron usar por Dios, y yo sé que por ahí hay muchos hombres que se dejaron usar por Dios. Algunos no son profetas, algunos no tienen nombre, algunos no son conocidos, aleluya, pero Dios hizo que ellos pudieran ver muchas cosas que venían para esta nación, y tú no pudiste ver el tiempo en el que Dios quiso visitarte para advertirte, y pasó la tragedia, vino la calamidad. Porque los científicos podrán decir, y el gobierno, y la presidenta, y el presidente, y fulano, mengano, sutanejo, pues, querrá decir que esto sucedió por esto, por aquello, por lo otro. Hay una parte natural y yo la comprendo y yo la sé, pero hay una parte espiritual, y la parte espiritual prevalece por encima de lo natural. Y siempre prevalecerá, porque las palabras del Señor siempre prevalecerán. Pasará el cielo y la tierra, pero las palabras de Él no pasarán. Y está escrito en la palabra de Dios cerca de toda circunstancia. ¿Y por qué te digo esto? Ya lo vamos a buscar en la palabra. Dice Lucas 19:42. Si tú también hubieses sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Y en otra versión dice, diciendo, oh, si también conocieras a lo menos en este tu día lo que a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y quiero buscarlo aquí para leérselo completo. En estos días, en uno de los videos que hice anteriormente, lo leí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado,
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Venezuela, no has conocido el tiempo de la visitación de Dios. Dios ha querido hacer grandes cosas contigo, pero tú le has dado la espalda. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, porque Dios es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede ayudarnos. Aleluya. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Estoy yendo a Ezequiel. Quiero compartirle algo allá. Un profeta perseguido por Dios, bastante, para que pudiera predicar la palabra de Dios como Dios se lo decía. No como la gente quería escuchar o como la gente quería. Y por ahí nos dicen profetas del desastre, nos dicen que somos malos, nos dicen que cuando hablamos, cuando esto, advertimos, entonces pues lo único que decimos son cosas malas. Bueno, imagínense lo que es sentirse como Ezequiel, imagínense lo que es sentirse como Jeremías, aleluya, que lo que veía era desgracia y lo que profetizaba era desgracia y desgracia, pero aconteció. Y por ahí otros allí más tontos, por ahí un versículo que dice, que nombra esta frase, estúpidos, que dicen, ¿y cuándo se cumple la palabra? ¿Y cuándo se va a cumplir la palabra? La palabra se va a cumplir cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. No es como tú quieres, es como Dios lo dice. Hay palabras que Jesús dio y todavía no se han cumplido. Hay palabras que hombres videntes, profetas de Dios, verdaderos, reales, dijeron y todavía no se han cumplido. Porque todo tiene un tiempo. No es cuando el ser humano quiere, es cuando Dios dice. El dueño del universo es Dios, no eres tú. Aleluya. No estoy en mi escenario habitual donde predico normalmente, que tengo más libertad. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de profunda, a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendes. Si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiero oírme a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Se está escuchando? Así hay muchos pueblos, así es este país. Duros de frente, obstinados de corazón. Cuando piensas, cuando consideras que lo que tú haces, como tú actúas, como tú te desenvuelves es correcto delante de los ojos de Dios y está en contra de los principios eternos de la palabra, significa que tú eres una persona dura de corazón, obstinada, y que vas en contra de los principios de la palabra. Y aún en medio de este tiempo, usted viene a predicar así, hermano. Aún en medio de este tiempo difícil que está atravesando el país, usted viene a predicar así, sí, porque lo que necesitamos es humillar el corazón a Jesús para que Él pueda hacer algo grande con este país. Porque lo que Él ha pensado hacer para este país no está en pausa. Lo que Él ha estado pensando hacer para este país no es que ya terminó o que no va a ocurrir. Lo que Él ha estado pensando hacer para este país sigue en pie. Pero Él necesita limpiar este país y que esta reforma pueda seguir andando para que Dios pueda hacer algo maravilloso, más grande de lo que tú crees o piensas o te imaginas. Es por eso que Dios y profeta, si me ves allí, aleluya, les dice a muchos, he aquí que yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. No les temas, no les tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles así, dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar.
Bien por ti si quieres escuchar, amado amigo, y bien si quieres no escuchar o quieres escuchar. Pero debemos escuchar y estar presto a las palabras que Dios está dando en los últimos días, porque hay mucha gente a la cual Dios le está hablando. He llegado y he visto por ahí muchas personas, muchos jovencitos que han tenido un sueño, Dios le ha mostrado un sueño, y que son sueños de Dios, no son sueños locos, diabólicos, demoníacos, donde ellos dicen que son Mesías o que son cualquier loco, como un muchachito por ahí. No. Y tú acreditas todo lo que no es de Dios. Porque si tú oyes a alguien y sigues a alguien que dice ser Mesías o que dice ser Jesús y se está autoproclamando en este tiempo tan difícil, en este tiempo con una antesala al tiempo final de los últimos tiempos, porque vivimos en los últimos tiempos con una antesala al tiempo final, y si tú sigues a esa gente y tú los proclamas o le dices profeta, tú no estás bien con el cielo. Tú no eres entendido en los tiempos proféticos y tú no eres un hijo de Dios. Déjate de esa vagabundería. Nadie que se proclame como Mesías, nadie que se proclame como Jesús. Aleluya. Puedes tú estar siguiendo o diciendo que está bajo la palabra de Dios o que está en orden, porque ya ahí se evidencia que está en un desorden completo. Y esto para aquellos que andan profetizando tonterías y ridiculeces. Y las cosas que han profetizado cuando las han dicho ni se cumplen, porque las profetizaron mal y de una vez salió a relucir que hablaron en arrogancia y en vanidad. Vino allí la mano de Jehová y me dijo, esto es en Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 22, levántate y sal al campo y hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me prostré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás de ello. Haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no será a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho el Señor. El que oiga, el que oye, oiga, el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y Dios le hablaba a Jeremías y cada vez que, a Ezequiel, y cada vez que Ezequiel tenía que profetizar, probablemente tragaba grueso. Tenía que hablar de parte de Dios, probablemente tragaba grueso, porque no quería decir esas cosas, pero Dios lo llevaba a decirlas. Entonces, hombres en conflicto, porque hay mucha gente en conflicto en este país. Hay muchos lugares en conflicto. Sal de ese conflicto, sal de esa circunstancia, sal de ese oprobio, sal de esa vanidad, sal de ese orgullo, sal de ese corazón endurecido y duro para las cosas de Dios, para buscar al Señor cuando Dios te ha tocado la puerta del corazón no sé ni cuántas veces. Y sé lo que estoy diciendo. Cuando aún en medio de todas las circunstancias adversas que pueden estar pasando, estás maldiciendo a Dios, tú no entiendes nada. Mejor cierra la boca, no digas nada. Cállate hasta que te puedas humillar a Él. Porque necesitamos corazones humillados en este país para salir adelante. Hay que reconstruir el país. Hay que hacer por aquí. Hay que hacer por allá. Pero necesitamos esa humillación en el corazón del venezolano para que Dios pueda hacer algo glorioso y grandioso con esta nación. Y si no podemos comprender, si no podemos entender esto, hemos fracasado. Si la iglesia de Jesús no puede levantarse, y si la iglesia de Jesús no puede comprender y entender que Dios lo llamó a predicar la palabra y a predicar el consejo de Dios, como Dios llamó a los pastores y ministros de este país a predicar el consejo y la palabra de Dios como Dios lo dice, no como tú lo has dicho. ¿Cuántas palabras proféticas muchos pastores, muchas personas, muchos hombres de Dios se guardaron y nunca las dieron? Porque tenían miedo, porque no querían ser perseguidos, porque no querían que le bajaran los diezmos del templo, de la iglesia, para ellos poder irse de shopping los fines de semana con la hermanita de la iglesia.
Porque no querías que te bajara la asistencia para poder decir, tengo la iglesia más grande de este lugar o de aquel lugar. Han manchado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es tiempo de regresar a la senda antigua. Es tiempo de buscar a Dios. Y así como te he hablado, muchos de estos hombres estuvieron en un conflicto interno por hacer la voluntad de Dios. Muchos de estos hombres estuvieron en un conflicto porque vivieron circunstancias adversas, aún siguiendo y buscando a Dios. ¿Qué será para el que no lo busca? Pero aún así Dios es presto y tiene misericordia para con todo aquel que le clame y le invoque. Este será salvo. Solo dice la palabra. Entonces, hombres en conflicto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es el próximo paso que este país debe dar o tú debes dar en tu hogar, en tu casa, en tu familia o en tu iglesia, pastor, apóstol o profeta? Redireccionarte y direccionarte hacia el propósito de la voluntad de Dios en lo que Dios quiere para que empieces a predicar el consejo de Jehová. Dejemos de andar en jueguitos. La política es para los políticos. El político a su oficina, a su comando de campaña. El pastor a su iglesia, a orar y a arrodillarse y a ayunar todas las veces que sea necesario por este país, por su iglesia y por sus miembros. No andar por ahí haciendo algo que Dios no le mandó a hacer. Porque cuando dejamos el mundo espiritual de una nación, de un país, de una ciudad desprotegido, el diablo toma ventaja y destruye la nación, destruye el país. ¿O usted no ha leído en Ezequiel que Dios dice, busqué hombre que hiciese vallado y no hallé ninguno? Cuando los pastores, cuando la iglesia, cuando los hermanos, cuando los intercesores, cuando los que Dios llamó dejaron de hacer vallado, el diablo vino y pudo tocar el país, la ciudad, la nación o cualquier cosa. Y estoy hablando en cualquier contexto, de cualquier tiempo, de cualquier época, no específicamente de este. Pero como estamos en este, debemos entender y comprender el tiempo profético que estamos viviendo. Y tener pasión para buscar a Dios con todo el corazón. Tener pasión para amarle con todo el corazón. Para que pueda ser realizado no lo que tú quieres, no lo que yo deseo, sino lo que Él desea que nosotros hagamos para Él. Porque no somos más que siervos. Todo esto lo hacemos por gracia. Porque Él te miró con agrado. Porque Él te vio. Porque Él te llamó. Porque Él te escogió. Porque Él quiso hacer de ti algo más grande que tú mismo. Entonces entendamos y comprendamos que muchas veces los hombres que Dios le indica que deben hablar, que deben decir, que deben predicar, tal vez no quieren hacerlo, pero deben hacerlo en obediencia al Señor. Amén. Porque Dios fue quien los llamó. Oremos por esos hombres al menos para que Dios los pueda guardar, cubrir y que Dios los pueda seguir guiando. Yo quiero corregir algo porque el Espíritu de Dios me dijo algo que pueda hacer que traiga claridad a muchos. Y el Espíritu de Dios me dijo que el hecho de que él utilice un idólatra impío para realizar, ejecutar acomodos o juicios sobre un país no implica que fue el único recurso que él utilizó para pronunciarse y advertir antes de que eso llegara. Esto en torno a los que creen y ven a Trump como salvador, o cualquier gobierno o gobernante o persona del mundo y le den méritos o honra que no le corresponde. Usted debe darle la gloria y la honra solamente a Dios. No hay gobierno, no hay hombre, no hay presidente que pueda salvarlo, que pueda hacer por usted lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Y al respecto de este país, claramente, por la gracia de Dios sobre mí, aquí hay un gobierno extranjero en este momento diciendo que está de acuerdo con el gobierno interino, pero antes los estaban amenazando, antes de llevarse bien. Todo esto es por
con chupancia y por las ganancias que están obteniendo. Pero quiero hablarles con clara voz a este país. Si este gobierno no sigue cumpliendo las exigencias de ellos, volverán a amenazar a este país y se acabará el acuerdo que han hecho. Todo esto es por intereses de cada bando. Y se lo quiero hablar claramente porque he visto en el espíritu cómo llega un tiempo en que el gobierno actual de turno no sigue el juego de Estados Unidos y comienza aquí una guerra en la parte fronteriza del país, específicamente esa, la parte de Zulia, y empiezan a haber bombardeos, problemas por aquí, guerra por allá, y hemos orado y hemos pedido a Dios que no se desate en este país una guerra civil, hemos orado para que no haya un conflicto bélico, hemos orado para que Dios meta su mano y hemos orado para que todas estas cosas no acontezcan, pero tenemos que apercibirnos y orar, porque si usted cree que ya lo peor pasó, usted no está orando y no está buscando a Dios. Ore, ayune, todo lo que tenga que hacerlo para que pueda ver lo que Dios quiere decir y hablar. Y si oramos, si ayunamos, si buscamos a Dios de todo corazón, si nos humillamos plenamente a Él, por Él y para Él, Dios hará algo poderoso en nuestra nación y nos dará bendición, abundancia, prosperidad, protección, nos elevará, pero solo si nos humillamos desde la presidencia hasta cualquiera que no tenga ningún cargo, el más pequeñito. Cada uno debemos humillarnos a Dios. Entonces, hay que dejar claro realmente las cosas como son. En este corto mensaje, video, quiero leerte ya para culminar. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál paz? La que te promete un profeta, la que te promete un pastor, un presidente, un bufón. No, la paz de Dios. Yo pido que la paz de Dios venga sobre ti. Yo pido que la paz de Dios venga sobre este país. No queremos el mal para nuestra nación, queremos la paz, queremos la bendición, queremos la cristalización y realización de que muchas familias puedan tener todo lo necesario, tengan su casa, tengan su carro, tengan comida en la casa, puedan ser bendecidos, puedan ser elevados a la altura de lo que Dios quiere, pero siempre y cuando este país pueda humillarse de corazón al Señor. Siempre y cuando podamos entender que no es por la mano de un hombre, no es por la mano de un político, no es porque un político sea creyente, no es porque venga, que viene un rey David, que viene esto, que viene aquello, al que Dios le habló de un rey David, yo lo bendigo. Es porque nos humillemos a Dios de todo corazón. Es porque le busquemos con el corazón. No porque honremos a Dios de labio y vayamos a la marcha para Jesús. Mucha gente va a esa marcha para Jesús, pero Dios no está ahí. Porque después llegas a maltratar a tu esposa a la casa, después llegas a maltratar a tus hijos. Es más, mucha gente va a la marcha para Jesús y después, aleluya, están dando mal testimonio en el trabajo. Despierta, Venezuela, despierta, Iglesia de Jesús. Esto no se trata de sacrificio, se trata de obediencia. Despierta, gobierno de turno aquí en este país, Venezuela. Si Dios pide que derrumben las estatuas, ¿qué hacen las estatuas todavía levantadas en este país? Si Dios dice que no hagan culto a Baal, ¿qué hacen ustedes yéndose a consultar a brujos? Si Dios dice que deje el paganismo, ¿qué hace siendo idólatra? Si Dios dice que humilles el corazón, ¿qué haces levantándose en soberbia, en orgullo, en prepotencia, en arrogancia, cuando odias todavía, cuando maldices todavía a tu prójimo? Despierta, porque esto no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias.
bendigo esta nación, bendigo este país y bendigo a cada uno que pueda exponerse a este video en el tiempo señalado cuando lo vea, Padre. Que tu gracia, tu favor, tu bondad y tu misericordia puedan venir, Dios del cielo, sobre cada uno de los integrantes de esta nación, sobre cada familia, sobre cada niño, sobre cada persona, Padre. Y que ellos puedan ver, que ellos puedan oír, que ellos puedan ser sensibles a la voz de tu Espíritu, para que algo grandioso y algo poderoso pueda comenzar a pasar a su alrededor y en el entorno donde ellos se encuentran, Padre. Oro por cada familia, Dios del cielo, que en este momento no tiene nada o está desamparada o se quedaron sin nada, Padre. Provéele, súplele, Dios del cielo, en tu inmenso amor, gracia y misericordia, Padre. Pero que este país pueda despertar para entender, Dios del cielo, que tenemos que orar y que tenemos que buscarte con todo el corazón y que tenemos que pedir, Dios del cielo, que tú puedas hacer un cambio diametral, un cambio de 360 grados en todas las circunstancias de esta nación, política, social, económica, espiritual, Dios del cielo, y que la iglesia de Jesús, Padre, debe orar y debe clamar y debe regresar a la senda antigua para entender, Señor, que fuiste tú quien la llamó a ser cabeza y no a ser cola, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida, declaro sobre ti la gracia de Jesús. Esto ha sido Tiempo Profético.